esta reunión que se debe fundamentalmente a las ideas de Jorge Lubati, que es un gran crítico y un hombre de teatro fundamental en este momento en Latinoamérica. Me llama mucho la atención lo primero, y es que somos todos de teatro. Realmente el espectador puro y limpio, creo que hay muy poquitos. Eso ya de por sí empieza a cuestionarnos este tipo de reuniones. Es decir, si vamos a seguir haciendo reuniones los teatreros para los teatreros, o si vamos realmente a impulsar el arte de ser espectador de una manera más global. No ser los mismos con las mismas, primer punto. El segundo punto que quiero más que todo clarificar es la realización de esta idea del arte del espectador viene desde hace mucho tiempo en la institución de Casa del Teatro, y yo le contaba ya que hicimos un intento de un mes en la arte del espectador siguiendo las tesis de Bertolt Brecht, y fue un éxito, pero un mes. El resto hasta ahí, estoy hablando de los años 70, 75, como yo siempre hablo de muchos años atrás. Y lo otro que quiero sentar es qué significa realmente, basado en las tesis que Lubati nos plantea. Yo creo que, por lo menos en el caso mío, tengo que estar constantemente encima de ellas para darme cuenta de la importancia que tiene el teatro. El teatro es una polifonía informacional, como dice muy claramente el gran semiólogo francés Roland Barthes. Sobre esa gran polifonía informacional, nosotros hemos llegado tarde a la cultura teatral. Nosotros consideramos a veces muy parcialmente, aunque intuitivamente vemos todo el conjunto, pero consideramos muchas veces que hacer teatros, hacer un grupo, montar una obra, salir, inclusive dentro de la obra, todo el conjunto constituido se deja a un lado, digamos, obras que no tienen música, obras que no tienen plástica, obras que no tienen... Entonces el arte de ser espectador implica ese saber, ese considerar, en el punto 3 dice Lubati, y así lo considero yo, el teatro como una cantera ilimitada de saberes y pensamientos, cuya interacción, cuyo entramado requiere una formación muy específica, muy clara, y el conocimiento de disciplinas complementarias. Si hay algún oficio que es humanista, es el teatro. Si eso no se tiene claro, seguiremos trabajando en una... No me gusta la palabra porque puede ser insulto, una mediocridad tremenda. Trabajamos el teatro de una forma muy parcial. Y eso tiene que ver también con lo que vamos a ver ahora. En las tesis de Lubati, ya para terminar rápido, porque es corto, el tiempo es muy corto, y el tema de Antígona, van a ver, es un tema que podríamos quedarnos días y días hablando de él y de sus implicaciones. En este escenario, Lubati plantea la valoración del espectador cuando ve la obra y viene a contar qué fue lo que vio y lo que sintió. Considerar también la importancia de la oralidad, es decir, en términos generales el espectador no se expresa, ve la obra y sale, y se expresa a través de otros medios de comunicación, amistad, en el café, tomando cerveza, pero dentro del movimiento, del conjunto que hace que se llegue a una obra de escena, el espectador prácticamente
se siente marginado. Entonces nosotros lo vemos en el momento en que los espectadores, como pasó aquí, empiezan a sentarse allá. Siempre el espectador, que nosotros, si yo tengo un estudio grande con cámara oculta, se siente en la oscuridad, ¿no? Va a lo último, como que le da miedo enfrentar a la persona. Eso es una conducta característica de una cultura que no tiene comunicación oral entre sí. Acceder, el poder conversar, teniendo acá a los representantes de la obra, que hacen la obra, oír la subjetividad de los que se... La subjetividad que el actor o el director tiene respecto a la obra que monta, que tampoco se entiende. Hay una cosa en crítica que es muy fregada, y es la crítica marxista, por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Hablaba de una objetividad total, y las grandes polémicas de los grandes filósofos del marxismo, Brecht, Lukács, etcétera, etcétera, Lukács hablaban de una objetividad, y yo pienso, y se ha llegado al convencimiento que la objetividad total no existe. Por científico que sea el problema, hay una subjetividad. Yo soy un científico médico y cuando hago un cateterismo cardíaco tengo una subjetividad en los dedos, en la manera como entro el catéter, en la manera como planteo a un paciente. Hay una subjetividad a pesar de que estoy trabajando con objetos concretos, técnicos, que son muy científicos. En el teatro pasa lo mismo. Yo me considero un científico del teatro apenas empezando, incipiente. Pero eso tiene que ver directamente, el conocimiento tiene que ver directamente con una subjetividad, con unas sensaciones que no puedo describir, sino tal vez en la poiesis, es decir, la capacidad de creación. Todo el elemento en la vida tiene una capacidad de creación. Y eso es una de las cosas que creo que Dumas plantea en el arte del espectador, ¿no? La capacidad de poiesis que va a tener un espectador, o sea, de crear imágenes de lo que vio. Y crear un espacio permanente de formación. La mayoría de las veces venimos una vez, no volvemos. Aquí, por ejemplo, veo carencias grandes de las personas que vinieron cuando yo estuve la primera vez. Eso también hay que concretar. A eso me refiero. En segundo lugar, ya quiero dejar la palabra a los que trabajan la obra Antígona. Y que ellos, creo que la obra la dirigió fue Rodrigo Saldarriaga, nuestro querido amigo, en este momento no está presente, y el encargado de seguir la línea es Albeiro, compañero Albeiro, y tenemos a los actores también acá que nos pueden indicar, conversar un poco, si hay Rodrigo, ¿no? Rápidamente sobre cómo, por qué montó, por qué Rodrigo se lo ocurrió, por qué ustedes aceptaron, una cosa para poder empezar a establecer no una confrontación, sino un diálogo sobre el problema. Sí quiero que tengan en mente que nos vamos a enfrentar a un problema muy complejo. ¿Qué papel tienen los clásicos en la época contemporánea? Aquí, para los que quieran, tengo de la biblioteca una gancho que es ahí, de la revista Primer Acto, todo un folleto dedicado a la representación actual de los clásicos. Por Monleón dirigido La tragedia griega a debate. Y un libro que también está en la biblioteca, os lo recomiendo, específicamente sobre Antígona. Este librito es increíble, cómo plantea que es un clásico, el caso de Antígona, porque Antígona nos toca en la época actual, o no nos toca dependiendo de cómo se mire el asunto, y a eso nos debemos referir. Que es un clásico, cómo no,
tiene en la cabeza, pero la definición es difícil de entender, qué papel desempeña, qué nos toca a nosotros, cómo se hace, si es que se hace, una representación de un clásico. O se va a la parte arqueológica, es decir, hay filólogos. Filólogo es aquel que está especializado en estudiar a través de la literatura las costumbres y las culturas de los pueblos, como Steiner. Y uno que es importantísimo, que de los que estén interesados, es un gran poeta alemán, Hölderlin. Hölderlin se dedicó toda su vida, fuera de escribir poesía, a traducir los clásicos. Entre ellos, en la biblioteca hay un texto grandísimo sobre la traducción bilingüe del Edipo Rey. Cómo hay gente, hubo gente como Goethe, toda esta gente que trabajaba el montaje, la puesta, yo la llamo puesta en relieve, de los clásicos siguiendo las líneas clásicas, se supone clásicas. Y hay aquellos que hacen versiones, adaptaciones, y eso lo están viendo en el teatro colombiano acá, los clásicos hechos en versiones. Y eso, a eso nos queremos referir. Eso es un amplio campo que en una hora no se puede discutir, pero se puede llegar a preguntarse, y los que estén interesados a practicar. Al fin y al cabo, aquí hay directores, hay actores. ¿Por qué me llegó esta obra? ¿Por qué no me llegó? Pediría que Albeiro nos dijera unas palabras. Acá, sí. Yo no más. Acompaña Albeiro y no sé quién más de la obra, Andrés. Y Eduardo, acá. Siéntense, por favor, que nos acompañen. Mientras nos acomodamos aquí, vamos a empezar. No soy seguito, non ho nada. Difesa. No, mira. Primero, muchas gracias a Raquel por invitarnos, a Gilbert. Somos de teatro. Gilberto por estar acá acompañándonos en este conversatorio. Muchas gracias pues, a toda la gente que nos está acompañando hoy. Yo quisiera inicialmente hacer como un par de declaraciones y a partir de ahí pues cualquiera de nosotros del grupo puede hablar perfectamente de la obra o de lo que es pequeño teatro, etc. La primera es que pues, pequeño teatro no solamente hace clases, es una de las tantas cosas que hacemos. Lo otro es, ahora lo hablaba con Gilberto,
realmente decir que es clásico no es muy difícil. Eso de alguna manera es un término que se ha reevaluado un poco, porque primero uno hablaba de clásicos y pensaba solamente en griegos, en Shakespeare, Molière, etc. Ahora con Rodrigo estoy en pañales. Yo lo que dirigió en Pequeño Teatro son 10 obras y Rodrigo dirigió 70. Bueno, entonces sí, realmente ha sido una coincidencia, un accidente que pues yo he dirigido un poco más que los otros compañeros, pero igual Rodrigo ha dirigido, Andrés ha dirigido. Hace poco se estrenó una obra de Omaira, una obra que dirigió Omaira, Pedro el Capitán. Entonces, en ese sentido, Chucho, sí, si se me escapa alguno no es nada personal. Entonces, sí, bueno, como hacer esa aclaración. Y los que hemos venido dirigiendo, realmente nos sentimos como la presión de seguir una línea. Usualmente nosotros las obras que escogemos, las escogemos porque nos gustan, porque queremos decir algo con ellas, independiente de que hayan sido escritas hace 15 días o hace 2000 años. De hecho, de Chucho, por ejemplo, de Jesús Eduardo, hemos ya montado 2 obras. El primer semestre se estrenó Río Abajo, Río Arriba, que tiene algo que ver con Antígona, bueno, y otros trabajos. Ya de por qué se ha hecho clásicos en pequeño teatro como Antígona, como Edipo, sobran razones. O sea, nosotros creemos fervientemente que estas obras tienen mucho que decirnos. Yo soy uno que todos los días, por ejemplo, en el discurso de Antígona, siempre recalco el hecho de que esta obra parece que hubiera sido escrita este año. Y siempre menciono un texto en particular que dice Creonte, que a mí me parece, a mí personalmente me parece impresionante que esto haya sido dicho hace más de 2000 años. Creonte dice, ¿qué es lo que dice Creonte? ¿Cuál de todas? El del dinero. Es el dinero el que devasta las ciudades. De todas las instituciones humanas, ninguna como la del dinero ha traído a los hombres consecuencias más funestas. Es el dinero el que devasta las ciudades, el que echa a los hombres de los hogares, el que seduce las almas virtuosas y las incita a acciones vergonzosas. Es el dinero el que en todas las épocas ha hecho a los hombres cometer todas las perfidias y el que les ha enseñado la práctica de todas las impiedades. Eso no ha cambiado en absoluto. Eso lo decía Sófocles hace más de 2000 años. Entonces, pues un texto, no solamente eso, hay una gran cantidad de textos en Antígona, por ejemplo, que parece que hablan del mundo de hoy. Ya creo que ya es otra la discusión de cómo se hace la obra, si se hace una versión o no se hace, si respeta el texto o no, si se corta o no, creo que es otra discusión, pero la mayor razón por cual hemos hecho obras clásicas es que creemos que tienen una relevancia absoluta en el mundo de hoy. Sí, Rodrigo incluso quería hacer la trilogía, ya habíamos hecho, Rodrigo ya había hecho hace más de 20 años Edipo Rey, que él la protagonizaba, hace unos 2 o 3 años se hizo el remontaje de Edipo Rey. Rodrigo había hecho ya 3 versiones, siendo el protagonista. Una en el patio de atrás cuando no se había construido la sala, otra con la orquesta sinfónica. Pero está el maestro Pineda. Creo que ahí tocaría Eduardo hacer como la arqueología de Pequeño Teatro, de Edipo Rey arqueológicamente en Pequeño Teatro. Sí, que es... yo no acto, soy arqueólogo. No, Rodrigo hizo enormemente 2 textos. Macbeth, lo hizo en el 78-79, y después en el 84 se hizo para inaugurar un Basarte. ¿Ustedes se acuerdan de Basarte? A mí no me acuerdo del sitio, pero Basarte fue una de las experiencias más interesantes en la ciudad de Medellín.
pero como aquí hay unos bárbaros, entre ellos el presidente sudamericano, que era la que prestaba el espacio, entre comillas, prestar, si son unas mangas que no tienen dueño. Entonces le ensuciaron mucho la manga y acabó con eso. Señor Nicanor Restrepo, para que sepa, pues con nombre propio. Entonces se hizo en una plazoleta que tiene el Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo. Sí. Es como un parque interior. Y ese montaje lo dirigió fue Marco Aurelio Toro, un músico, y Rodrigo era el que protagonizaba. Esa fue la primera y se inauguró, y eso fue absolutamente raro porque era una tarima como de 30 metros con unas telas, y sobre la pared del edificio iba una proyección de diapositivas, al video, diapositivas y una música que el señor seleccionó de manera muy brillante. Asistencia máxima, pero como todas las tragedias y sobre todo en un lugar en que no hay sillas, estamos así como al descampado, siempre hubo deserción de espectadores, pero se dejó ver. Luego hace la que dice Andrés, esa versión que se hizo ahí, Rodrigo, la adaptó para la salita donde funcionaba el trueque. Esa fue la primera sala de pequeño teatro, ahí en la carretera 40 del Pablo Tobón. Pero ahí hubo un antojo, y fue trabajar con la Sinfónica, el Edipo Rey, que era con música del maestro Pineda. Y los textos son textos que el maestro Pineda mismo seleccionó de la versión de Sófocles. Eso tuvo, creo que, una única presentación, como todos los conciertos de la Sinfónica antes del tiempo. Y luego ya, cuando se consiguió la casa donde estamos actualmente, atrás había unas ruinas absolutamente apropiadas para hacer teatro viejo. Esas tapias están a punto de caerse, entonces aparte de la pensión de la historia agrícola, la pensión mirando las tapias, se hizo un muro de piedras, una muy bonita, y se hacía funcionar aire libre. Alguna vez llovió y hubo aprovisionamiento de plásticos y se terminó la obra. Esa obra a Rodrigo lo marcó definitivamente, y ya para esta nueva época del pequeño teatro, ella propuso y el equipo lo hizo al Beiro y se ideó una escenografía bastante particular. Yo creo que si algo apasionaba a Rodrigo era proponer escenografías y no hacerlo tan escueto y simple. La parte de Antígona es por esto. Nuestra escuela tiene en su pensum un semestre en el que los alumnos deben montar un lienzo. Bueno, aquí el vestido, Rodrigo dirigió, y un día a mí me encargaron que con 3 actores hicieran Antígona. Eran 3 alumnos. Entonces, una de las alumnas hizo 7 personajes. El otro está aquí presente, Camilín, hiciste 3, ¿no es cierto? Y la niña que hace Antígona en la versión actual hizo a 3 en su Antígona. Y yo en una atril con el libreto hacía los cortes. Eso fue antes del montaje que hizo Rodrigo. Hablamos mucho porque siempre en la clase abierta, que es al final del semestre, se hace la presentación para alumnos y profesores y se hace una evaluación de lo que era el resultado final. Siempre faltaban los 5 para el peso. Primero por los actores. Es que hacer griegos no está fácil. Yo vi a este maestro cuando yo estaba chiquito y vi
en el paraninfo de la universidad una lectura dramática de Edith Porro. Y ese grupo, que era el grupo El Triángulo, tenía gente que sin una formación eran excelentes actores. No de profesión, porque las profesiones de estos eran profesiones muy relacionadas con la economía de alto turniquete. Pero Rafael de la Calle, Humberto, los señores Baile y todo hicieron eso. Y lo otro es ver fotografías del montaje que hizo Enrique Buenaventura y que presentó en las escalas del Capitolio en Bogotá. Entonces a uno, y Rodrigo y yo hablábamos de eso, que hermano, vamos a hacer una cosa así. Lo hizo en el Carlos C. Indudablemente que enseña mucho. Y si en una escuela de formación de actores un semestre se dedica a libretos, entonces, pues yo pienso que volvemos al problema del tiempo. Hay espectadores que creo que tienen, por lo que yo oía que vieron, que no me gusta la palabra, la tarea de que vieron la obra y tienen sus conceptos. Pero si hay alguna persona que, como espectadora, que quiere, con todo el conocimiento, porque lo tengo, sobre ese problema que tiene, y que pasé toda la semana diciendo lo que voy a decir, y me monté en un discurso hermenéutico, ya ni me entiendo, hermenéutico por allá, y resulta que no es eso. Yo, por ejemplo, gocé de la obra. Eché para atrás todo lo que tengo aquí y gocé de la obra. Me pareció, dentro del grupo de teatro del pequeño, al cual yo quiero y admiro, un aporte, el arriesgarse a montar una obra clásica. Después explico por qué ese conflicto de lo clásico. Yo no he sido capaz de montar clásicos. No es que la gente dice, no, es que Gilberto tiene, como decía Rodrigo, no, él tiene su pieza, su teatro para hacer sus obras, pero en el fondo es porque yo no soy capaz de montar un clásico. Me considero infame. Posiblemente sea problema que vamos a discutir después. Pero el hecho concreto es que para mí fue un asombro ver a los compañeros, se me olvidaron. La gran parte de la obra se me olvidaron que eran ellos, que eran Albeiro, que era compañero. Entonces vi una obra de teatro. Hay parlamentos que me llegaron muchísimo. Ese parlamento que acaba de decir, cuando creo que habla del dinero, el problema que se plantea con Ismene y Antígona, cuando Antígona le plantea la necesidad de enterrar a su hermano. Es decir, vi lo que plantea, qué es lo que nos hace que Antígona nos haga vibrar. Y me sigue un poco en lo que dice, hablaba yo del libro de Steiner, decía, porque en Antígona vemos las antinomias, los oxímerones, la figura retórica donde está lo bueno y lo malo. Entonces en Antígona vemos el conflicto entre hombre y mujer, el conflicto entre los viejos y los jóvenes, el conflicto del individuo con la sociedad, el conflicto de los vivos y los muertos, el problema del hombre y los dioses, que es fundamental. Si logramos desarrollar todas estas cosas, es fundamental porque el teatro clásico, la tragedia, está tendiendo, en teatrología, la tragedia en la época moderna desaparece. Y se escribe una obra como la del ruso, que dice la tragedia optimista, tratando de revivir, ¿no?, a través de los hechos
social en la tragedia, porque la tragedia nace de la relación del hombre con el Dios, y eso en Antígona es clarito, y ahí es donde ya empieza uno a... la tragedia nace de la relación que hay entre las leyes humanas y las leyes divinas. Acuérdese que el destino en Antígona, el destino es inevitable. Antígona es hija de Edipo, entonces es necesario, ahí sí creo yo, es necesario que el espectador tenga esa pequeña información de cuál fue el destino, el sino que a través de la cultura griega tuvo la familia de Edipo. Entonces está Antígona, está Ismene, está Polinices, está Eteocles, y sobre ese destino que lo definen los dioses está el conflicto del hombre con los dioses en la tragedia griega. Pero cuando empieza la edad de la ilustración filosófica, y ahí es donde yo digo, el teatro tiene que aprender de filosofía, tiene que aprender de poesía. Cuando empieza el hombre a darse cuenta de que el hombre es destino del hombre, cuando el marxismo nos hace ver, y no solamente el marxismo, sino otras especies filosóficas, que el destino del hombre es el hombre y no el sino, entonces cambia la tragedia. Cambia por completo los personajes. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es un clásico en la época moderna? ¿Por qué las versiones de los clásicos? Ya lo decía Eduardo, hizo 3 versiones de Edipo. ¿Qué es una versión en teatro? ¿Qué es una adaptación en teatro? ¿Por qué se hacen versiones de los clásicos? Porque el fondo y la forma no pueden ir desunidos en una obra de arte. Y el fondo es el fondo griego, es el sino griego. Y la forma como Sófocles escribe está en relación con ese fondo griego, con ese fondo religioso. Y es necesario para mí, como espectador, para alcanzar el máximo de efectividad de lo que estoy escuchando, conocer hasta donde es posible todos esos parámetros que me sirven para ver la obra. Entonces, a pesar de lo que estoy diciendo, yo vi una Antígona, la Antígona de Rodrigo Santander y de Albeiro y de los compañeros. Es una Antígona, no es la Antígona de Sófocles. Entonces ahí es donde empiezo a cuestionar, porque culturalmente decimos la Antígona de Sófocles, como dice Hamlet de Shakespeare. Pero me acuerdo de una anécdota para poder decirles a ustedes que lo quiero expresar. Cuando Jean-Louis Barrault montó Hamlet, invitó al gran actor de Hamlet de la época, a Laurence Olivier, el inglés, de ojos azules, muy bonito. Y esa es la imagen que tenemos de Hamlet. Y no nos acordamos que el Hamlet de Shakespeare era bajito y gordito. Pero la imagen que tenemos culturalmente es que el Hamlet era alto. Entonces invitaron a Laurence Olivier a ver a Jean-Louis Barrault, a ver el Hamlet en francés. Y acabó la obra, y le dijeron, Jean-Louis Barrault, le preguntaron a Olivier cómo le pareció la obra. Y dijo, eso no es Hamlet, pero qué obra. Está diciendo todo. Es muy difícil, pienso yo, casi imposible, montar Antígona como la escribió Sófocles. Tengo datos para montarlo. Pero sigamos con la de ellos. Veo toda la obra y empiezo a conmocionarme. El final me pareció, realmente me tocó la fuerza con que los actores decían los textos, algunos un poco apagados, y salgo de la obra contento. Ustedes saben, la mayoría que me conocen, que yo soy sordo, tengo audífonos. Entonces me quité el audífono, a ver si oía bien. Y le pregunté a varios espectadores, ¿entendieron? Y entendieron la obra. La técnica y la forma como
como se dijo el texto, parece que lo captaron los espectadores, es otra cosa. Ya, cuando salgo, ya se me viene en la cabeza, ya le dije que goce la obra, pero aquí hay cositas que no me gustan. Entonces ya viene un análisis crítico positivo. Nunca creo que un análisis crítico debe ser negativo. Para lo que yo creo que debía ser el montaje, no para el montaje de ellos, sino para lo que yo creo que podría mejorar. A ver, me explico cuando yo hablo de esto. Yo creo que no es gratuito el saber. Yo pienso que mientras más uno sepa, pienso no, es que eso lo tengo comprobado, que el hombre de teatro mientras más tenga contextos, más rico se puede pronunciar, más rica es la poiesis, más rica es la creación, más rica es la capacidad de crear metáforas y todas esas tropos que yo les puedo decir. Entonces, en base a ese conocimiento, yo veo que hay cosas que pueden impactarme más. ¿Qué pasaría si esta escenografía fuera de otra manera? Pero vuelvo e insisto, no es una crítica negativa, sino para mi propia enseñanza. Entonces, ya ha terminado ese preludio tan largo, pero que creía era importante para dar a entender el por qué nos estamos metiendo en un berenjenal si vamos a ser muy incisivos. Pero empecemos desde el principio. La gente que vio Antígona, ¿qué sintió? Entendió la obra. Uno va al teatro a ver y a entender, a oír. A mí me encanta que me cuenten historias. Yo no creo en el teatro sin historia. Entonces yo pregunto, mira, ella tiene por ejemplo, ¿yo Antígona? Sí, nadie. Vamos a empezar, me parece bien, con una de los chicos que vieron la obra y luego ya. Hola, muy buenas noches. Lo que voy a decir, aunque yo soy muy joven y para mí es la primera vez que veo teatro, pues veo algo de la tragedia griega, entonces, y ver Antígona, entonces, bueno, había muchas expectativas, pero es hacer un poquito de dejar todo eso que uno se pone a crear antes de ver una obra que es de historia para poder disfrutarla y mirarla bien. Me encantó el vestuario y la factura en la que se presentó la obra, me gustó mucho, me pareció muy limpio y eso habla muy bien del trabajo. Hubo algo con lo que quedé como inconforme, digamos, y es con todo el respeto de la sabiduría y lo que saben los maestros, y fue como cuando los actores estaban a los lados, que me dispersaban mucho, porque de pronto sentí que les hacía falta como que se puede trabajar mejor el cómo estar ellos ahí en escena, porque al estar en escena, ya que uno esté acostado, sentado, dormido, ya está en escena, ya existe, ya significa algo estar ahí. Entonces, al momento de que los actores estaban, me dispersaban bastante, porque sentí, acá vamos a decir lo que me sentía, sentí como que faltaba fuerza corporal desde adentro, pero del resto me gustó mucho para hacer mi primera obra de la tragedia. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué le tocó? ¿Qué vio? Me tocó cuando la chica Antígona, las dos hermanas se despiden, que ella le dice que va a obedecerlo las órdenes del rey, pero Antígona le dice que ella va a enterrar a su hermano, pase lo que pase, sea que ella le toque morir. Esa parte de ellas dos me tocó mucho, me gustó bastante. Gracias. Gilberto dejó poco por decir, realmente. Yo fui precisamente a ver la obra, me enteré de ambas cosas, de que la obra se iba a poner el viernes y que hoy iba a ser el conversatorio sobre la misma el jueves, casualmente, en un encuentro de ambos también,
Jacqueline y de Gilberto. Y rápidamente empezó a funcionar la emoción. Yo fui a ver la obra, la puesta en escena, bajo dos fuertes emociones. La primera, y bueno, si estuvieran cerca, casi ven que me erizo, o sea, ir por primera vez después de la muerte de Rodrigo al teatro, ver además una obra montada por él, ya yo estaba emocionado y lo sigo estando ahora. Y bajo esa emoción muy fuerte fui a ver la obra, casualmente además, una obra clásica, pero no una obra clásica cualquiera, o sea, una obra clásica muy importante, que toca tantos elementos a los cuales no tengo que referirme ya. Gilberto los tocó. Albeiro también decía, relataban y recordaban un texto, pero es que son muchos los textos. Yo, a pesar de que tengo mala memoria, por eso no soy buen actor, recuerdo uno muy importante, que lo tenía en mi mente y que como que lo esperé, como que lo casé en la obra, y es cuando dice, no recuerdo el personaje, cuando dice, el camino más recto para llegar a la verdad, el camino, porque digo, la memoria misma después me ayuda, el camino más recto para llegar a la verdad es, no recuerdo exactamente, a ver los actores. El camino más corto. Más corto, el camino más corto para llegar a la verdad. Para aliviar los males, al final. Es decir, la verdad. Hablar con la verdad. Y son muchos las características esenciales. O sea, Gilberto también se ha referido y ha preguntado, ¿cómo es un clásico hoy? Para mí, eso es prácticamente una redundancia. Un clásico es precisamente clásico porque hoy nos sigue diciendo cosas. ¿Por qué? Porque trata y refleja los problemas esenciales y fundamentales del ser humano en aquella época que siguen siendo los de hoy. Lo bueno, lo malo, las formas incluso de decir, las formas incluso de hacer, las tocó el clásico en su momento. Yo tuve la suerte, un montaje que no hay malas opiniones sobre él, pero un clásico, o sea, Lorca. O sea, así que pasen 5 años, ¿cómo llevar al día de hoy un clásico, incluso una obra que no se conoce mucho de Lorca, así que pasen 5 años, pero para mí eso no es dificultad ninguna. Es que precisamente por eso yo escojo esta obra, por eso escojo el clásico, porque ese clásico me sigue diciendo cosas y para mí lo más importante, no solo sigue diciendo cosas en el texto, que sí también las dice, sino en los contenidos, en los problemas, en las situaciones y los complejos problemas que ha tenido el ser humano toda la vida y que lamentablemente lo sigue teniendo hoy, a veces incluso más grave, pero que eso lo reflejó el clásico y se sigue reflejando en las obras. Y para mí no fue ninguna tragedia, ningún problema montar un clásico con un fuerte contenido además de poético, que dice, bueno, está alejado de la realidad. Alguna gente me decía, ¿lo va a entender el público? Claro que lo va a entender si está hecho como se hizo este clásico. El público lo entiende perfectamente y lo más que recibe precisamente Gilberto es esas emociones, las emociones que quiso reflejar el autor en su obra y que una buena puesta en escena como la que estamos analizando lo refleja. Y siente esas emociones y con eso se va. Y a veces no lo puede expresar con todas sus palabras, pero lo siente, es lo más importante. Una de las frases que hablábamos en un momento dado, Gilberto y yo, el público es en cierta medida como un niño. O sea, el público, el no conocedor del teatro, no puede explicar por qué le gusta y por qué no le gusta algo, pero lo siente. Igual que el niño no tiene la experiencia como para explicar todos los fenómenos que ve a su alrededor, pero lo siente y lo comprende en ocasiones mucho mejor que los mayores. Y en el público, igual, con una obra como un clásico como este, se monta y se monta con la efectividad, y aquí se hizo desde todos los puntos de vista. O sea, el vestuario, como ya señalaba, los elementos en general, la música, la interpretación, pero para mí una cosa muy importante es lograr una atmósfera que en eso quizás no sabemos cómo era la atmósfera de una representación de esta obra en su época, pero hoy yo veo en esa puesta en escena un ambiente, un conjunto de elementos también difíciles de explicar, pero que se siente
se reciben con fuerza al ver esta puesta en escena. Y yo me felicito yo, en primer lugar, de haberla visto y por supuesto de haber tenido este encuentro tan feliz a través de su obra con Rodrigo, y bueno, felicito por supuesto a todo el colectivo, en nombre de ese colectivo, el que ya lamentablemente no puede estar presente. Muchas gracias. ¿Alguien más, de las personas que vieron la obra, alguien más quiere compartirnos? ¿Quién más ¿Decía el quiere? maestro? ¿Quién más quiere? Bueno, ¿nadie más quiere hablar? Allá hay uno que respiró 2 veces. Que nos quieran contar sus sensaciones. Como decía el maestro Gilberto acá, realmente, ¿qué es lo que pasa con esta fundación también de la Escuela de Espectadores? Es que estamos haciéndolo entre todos, los actores, los directores, los artistas, los espectadores, los estudiantes de teatro. ¿Hacia qué queremos ir? Aquí, claro, sigamos creciendo de tal manera que nos encontremos allá adentro, en el teatro, y en donde nosotros, todos los que estamos cerca del arte, estamos en el escenario, estemos escuchando todas estas cosas también, pero también los otros espectadores, los cientos, los miles de espectadores que van a las salas, algunos de ellos vengan a contarnos tranquilamente, como dice el maestro Gilberto, qué se siente, qué se quiere decir, qué se ve. La experiencia que yo tuve un poco también allá en Buenos Aires, yo les he contado mucho, es eso, es que también esos espectadores van y dicen, yo te vi en esta obra y me gustó esto, y me gusta más cuando estás en esta obra que en esta, pero es tranquilamente como tener esa oportunidad también, cuando uno tiene también a los artistas, a los actores ahí, de poder decir, de poder preguntar, o decir qué se siente también viendo la obra. Yo quiero compartir una cosita chiquitica. Nosotros siempre, desde hace 12 años, estamos saliendo a despedir al espectador. Y yo me despido de todos de Mario, porque es la mejor manera para mí de percibir qué pasó, qué le pasó a esa persona. Hay que salir diferente, pero en buena cantidad son de una afabilidad que a uno lo conmueve, un agradecimiento infinito. Y lo otro es que hay expresiones muy interesantes. Es la primera vez que yo vengo al teatro, que voy a seguir viniendo. Pues puta, ¿cómo les parece esa vaina? Que a uno le digan eso. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Dejemos que otros terminen la obra y se encierren en el camerino y no quieren saber más del público, porque hay actores o actrices que me lo han manifestado. ¡Ay, no queréis hablar con nadie! Nosotros no, porque nosotros tenemos un criterio y eso tiene que quedar claro. Nuestro trabajo tiene una función social. Es artística, es ética, es estética, todo lo que quiera, pero es una función social. Nosotros nos vemos en la obligación de ser teatro. Eso es lo que debemos dejar claro. Nosotros tenemos una experiencia muy particular con los espectadores, y de alguna manera todas las noches tenemos una respuesta que no es en palabras. Pues igual estos conversatorios son muy enriquecedores y lo seguirán siendo, y esperamos pues, que esta no sea la primera vez que estemos, sino muchas otras, y que cada vez ustedes vayan tomando más confianza para hablar no solamente de lo bueno, porque es que no se trata de crear una comunidad de mutuo elogio, sino que ustedes estén completamente libres de decir qué no entendieron, qué no les gustó, qué no les parece, qué sintieron, qué no sintieron, etc. Pero lo que veo yo con la experiencia con los espectadores, en obras en particular como Antígona, como Edipo, como Madre Coraje en su momento, tener 200 o 250 espectadores durante una hora sin respirar, concentrados en una obra que puede ser difícil de dirigir, de digerir y de dirigir. Nosotros a veces lo comentamos después de función, y nosotros
también salimos muy tocados porque es que sentir la gente simplemente respirando sin espabilar, sin que se mueva una silla, en una obra particularmente como estas, creo que queda poco por especular, porque es que simplemente nosotros en Pequeño Teatro lo hemos dicho, allá no solamente la entrada es libre en términos del aporte, sino que la gente es libre de salirse cuando quiera, ¿sí? Y para fortuna de nosotros, el porcentaje de gente que se sale es absolutamente mínimo. Nosotros hemos tenido funciones de Edipo con casi 300 personas, y yo creo que Edipo es un poco más difícil de seguir. Y la gente no se mueve, la gente se queda, y perfectamente podría salirse en cualquier momento. Entonces creo que eso como respuesta o como opinión o como retroalimentación de qué es lo que pasa con nuestros espectadores, pues ahí ya tenemos nosotros una buena respuesta. El hecho de que teniendo esa libertad de estar 10 o 15 minutos o 2 horas, la gente está 2 horas pegada ahí escuchando estos textos y viendo estas historias. De todas maneras, insisto, están en toda la libertad de decir lo que quieran, de preguntarnos, y ojalá pues lo hagan, porque para eso estamos acá. Yo quiero me colocar en una situación muy difícil. Yo pienso distinto. Yo pienso distinto porque si nos quedamos en eso, somos genios. La casa tiene 25 años y hay un libro en donde apuntan todo lo que es. Mejor dicho, Peter Brook es una poma al lado mío. Mejor dicho, soy buenísimo. Todas mis obras son buenísimas. No hay una en todas las estadísticas que leí el libro en 25 años, aunque yo no tengo sino 10 y 15 espectadores, no 300. Mejor dicho, soy un genio. Solamente hubo una que estuvo en desacuerdo, que dice: me gustó más el Tartufo del Pequeño Teatro. Y entonces pienso que la Escuela del Arte es Espectador es precisamente lo que yo quiero plantear. La pregunta que yo hago es: ¿qué pasaría si el público tiene alternativas de discusión? Yo veo Antígona, es la primera vez que veo una obra clásica, Antígona. Yo preguntaría si el público nuestro ve 10 Antígonas. Hay 17 Antígonas latinoamericanas, aquí las tengo. La Pasión según Antígona Pérez. ¡Qué esto tan hermoso! No es Sófocles. Y veo la Antígona de los ecuatorianos. Veo la Antígona de Griselda Gamparo. Mamola. Abrir la boca. Es una gran escritora argentina perseguida por la... No me detallo en más capacidad que tengo de memoria. 16 tengo aquí. Latinoamericanas. ¿Qué pasaría si el público sabe que en 1930 se montó el clásico más grande que llamaba Antígona, montado con 60 corifeos, con elefantes y con perros y gatos, como lo montaba un gran director de la época? Entonces, ahí yo pienso, ¿qué pasaría si el espectador tiene los elementos necesarios para decir: esa obra me llegó? Yo tengo los elementos necesarios para decir: me llegó la Antígona de Pequeño Teatro. Pero tengo los elementos necesarios para decir, como dice Albeiro, no todo funciona. Voy a explicar por qué. En primer lugar, partamos de la base, lo digo porque he tratado de profundizar lo más posible en el aspecto del teatro griego. En los libros que acabo de publicar hay un texto
de lo que es. No se conoce exactamente cómo eran las representaciones griegas. Eso está probado. Como está probado que los occidentales cogimos a Aristóteles, que es el gran teórico del teatro, y lo volvimos pedazos, lo volvimos mierda. Aristóteles no se puede leer como los grandes críticos del Renacimiento y el Medioevo que resucitaron la polémica entre el teatro clásico y el anfiteatro, el teatro moderno. ¿Qué pasaría, como me tocó ver para mi medio clásico, una Antígona dirigida por Bertolt Brecht? Bertolt Brecht, para los que no saben, es un dramaturgo que partió el teatro en dos. Marxista, no marxista, eso a mí no me interesa, pero partió el teatro en dos. Y él tiene un trabajo para los que quieran, espectadores que quieran ir, que se llama Cómo montar un clásico. Y la Antígona de Brecht es un clásico, entre comillas, y ahora voy a explicar qué entiendo yo por clásico, dentro de la dramaturgia. Si nosotros consideramos un clásico aquel en cuya base material literaria deja entrever el conjunto de normas que son los elementos con que una sociedad se determina, podemos decir que Antígona de Sófocles es un clásico que determina un conjunto de elementos, de normas, de prácticas de la cultura de la época que tienen que ver con toda la mitología, con toda la esencia del mundo griego religioso. Entonces ahí donde dicen, ustedes se preguntan, ¿cómo así que una versión? Yo pregunto, cogí un testigo, se habla del teatro griego, del coliseo, se habla del coro del teatro griego, de la importancia que tiene. En esta obra se ve o no se ve. No hablo del teatro griego acá. Yo ahí creo que el coro tiene algunas deficiencias, pero funciona dentro de la Antígona de Albeiro y de Rodrigo. Pero miren, por ejemplo, si el fondo tiene que ver la forma, el fondo es todo el conjunto de normas, los dioses, etcétera, etcétera. Y la forma es la forma literaria que el poeta adquiere para decir las cosas. Y la forma literaria de Sófocles no la entendemos. ¿No la podemos entender? Entonces hay que hacer una versión. Y se pasa, Jorge se pasó toda su vida haciendo la versión de Antígona, y de otra, y de Edipo, y de Empédocles. Bueno, oigamos un ejemplito. Dice, ¿cómo diría en la actualidad este? Dice, sale Antígona. Y dice, el coro estrofa primera, que tiene una connotación. Una connotación. Los coros de Grecia tenían una connotación muy específica. La estrofa, la antiestrofa, el párrafo, etcétera, etcétera. No voy a estar con esas palabras. Pero dice, también la figura de Danae. ¿Esa quién es? También la figura de Danae fue capaz de trocar la luz del cielo por una estancia cerrada con llave de bronce. Pero encerrada en cámara sepulcral fue obligada a rendirse. Y sin embargo, oh muchacha, no solo era honorable por su linaje, sino que glosaba también, que atesoraba también la casta de Zeus, llegada en forma de corriente de oro. ¡Mamona! Y entonces se dice uno, pero ¿cómo es este enredo? Eso es tan bello. Y resulta que Danae era la hija de Acricio, que era un rey, que le dijeron que la hija iba a tener un hijo que lo iba a matar. Entonces le encerró en un sepulcro, igual que Antígona en una taberna. Y Zeus, padre de los dioses,
en forma de estela de oro, la posee. Y tiene un hijo con Danae. Entonces a uno dice, carajo, ya entiendo. Pero si se la montan así, mamola. Entonces hay que hacer una versión. Pero la pregunta que yo me hago es, si yo tengo el conocimiento de esto, si yo estoy en ese mundo cultural griego, en donde existe la tragedia, donde existe el conflicto entre las leyes humanas y las leyes divinas, que es lo fundamental de Antígona. Y dentro de ese conflicto entre los dioses y los hombres, se crea la subjetividad de los personajes. Pura problema de análisis de teatrología. ¿Qué pasa allí? Claro. Y no solamente eso, sino que la forma de eso está dicha y hecha de una manera específica, con un ritmo específico, con unos acentos específicos que hacen que el actor lo tenga que decir de esa manera para que se exprese con mayor intensidad lo que yo quiero decir, que es lo que a mí me interesa en teatro. A mí la forma no me interesa por la forma, me interesa es cómo la forma la llevo al máximo, la iluminación del contenido es lo que es la forma. Lo dice el genio que llama Peter, pero no lo digo yo. Pero lo practico. Trato de practicarlo. Entonces la pregunta, si yo tengo el parámetro y lo puedo hacer, ¿cómo hago la diferencia de un actor que no sabe qué está diciendo? En el sentido, hablemos rítmico, de técnica vocal, simplemente dice su texto y lo dice con una... O aquel que sabe exactamente qué está diciendo, cómo lo está diciendo, dónde hace la cesura, dónde hace las cosas. Ese es el